Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo Alta, hoy en Lima, Perú. Aquí estamos, hermanos, hoy día 13 de octubre del 2024 y vamos a continuar con el mensaje de el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 18. Así que para ello les pido que nos acompañen en una palabra de oración. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo sea dando luz, dando entendimiento, Señor, a cada vida, a cada corazón. Señor, que todo velo sea arrancado, Señor, de las mentes y de los corazones. Que todo espíritu de religiosidad, Señor, sea, Señor, arrancado en esta hora. Y tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, la luz de la cual habla, Señor Juan, en su evangelio, sea alumbrando a todo hombre, Señor, y dando, Señor, la vida que es la luz de los hombres, como nos dice también este evangelio. Padre, nos ponemos en tus manos, que tu gloria y tu presencia sea manifestándose en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio, Señor. Y Padre, sea el Espíritu Santo tocando a cada persona, Señor, trayendo sanidad, liberación, restauración, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y en esta mañana, como siempre, les animamos a tener a la mano una libreta de anotaciones, su Biblia física, para que usted pueda marcar, pueda resaltar. Siempre es importante tomar algunas notas y resaltar algunos versículos que van a alumbrar a su mente, a su corazón, se van a convertir en una promesa. Y también, amados hermanos, en este Evangelio, el Evangelio de Juan, es importante que usted marque su Biblia, porque ya hemos hablado del propósito de este precioso Evangelio, que es que toda persona pueda conocer realmente a Dios a través del testimonio de Jesucristo, que es Dios mismo encarnándose para revelarse como el único camino al Padre. Así que por eso es tan importante este Evangelio. Por eso es importante que usted marque cada versículo con un resaltador, y luego usted no solamente lo aprenda de memoria, sino que deje que el Espíritu Santo empiece a traer convencimiento, revelación a su espíritu, y usted luego pueda no solamente vivir lo que dice la palabra de Dios, sino también testificar, compartir, porque el propósito, valga la redundancia, es de que las personas conozcan al Señor, porque Jesucristo es Dios revelándose al hombre. Así que por eso es importante de que toda persona pueda escuchar el mensaje de salvación, y tú y yo y toda persona que ha nacido de nuevo se convierta en un portavoz, se convierta en un heraldo, se convierta en un proclamador, en un apóstol, en un enviado para ganar a los perdidos. Así que ese es el propósito de Dios. Para eso nos salvó, y para eso también Dios se quiere revelar a tu vida y a tu corazón. Damos gracias. Vamos a leer este pasaje. Así que ahí en tu Biblia, síguenos en la lectura. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso del 1 al 18. Hemos titulado que el Verbo se hizo carne. Amén. Vamos a leer. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gloria a Dios. Y las semanas anteriores hemos estado introduciendo un poco a este evangelio, hablando de la diferencia que existe entre el evangelio de Juan y los otros evangelios llamados sinópticos, que manifiestan realmente de manera cronológica todo el ministerio del Señor Jesucristo, sus milagros, sus señales que Él obró estando entre nosotros. Pero aquí, en el Evangelio de Juan, lo que resalta es justamente el tema de dar a conocer a Jesús encarnado como el Dios hecho hombre, aquel que da el testimonio del Padre, aquel que se da a conocer a través de la persona de Jesucristo, para que podamos nosotros realmente tener ese conocimiento del Dios verdadero, del único Dios verdadero. Entonces, por eso estamos compartiendo este mensaje, este evangelio, que siempre nosotros exhortamos a las personas que recién han tenido su encuentro con el Señor, que lean este precioso evangelio, porque eso va a fortalecer, va a dar convicción, identidad de en quién hemos creído, va a acrecentar, va a incrementar, va a consolidar la fe de la persona que recién ha abierto su corazón al Señor Jesucristo. Porque, hermanos, hay muchas sectas, hay muchas doctrinas que no son realmente bíblicas. Jesús no es un Dios menor, no es una emanación, no es un Dios que es subordinado al Padre en su totalidad, como un ser creado, como lo dicen algunos sectarios, sino que Él es el mismo Dios. Pero al estar en la condición de hombre, al venir y habitar en un cuerpo humano, Él voluntariamente, como lo dice Colosenses, se subordina, se alinea a la perfecta voluntad del Padre. Y Él lo va a decir aquí en este evangelio justamente, que Él nada hace sino lo que ve y escucha del Padre. Entonces, es por la condición que Él momentáneamente está tomando de una manera voluntaria. La Biblia nos dice que Él se despojó, se vació. Eso es lo que le llaman en teología la hipóstasis. Entonces, por eso Jesús, de alguna manera, se manifiesta como inferior, pero no es inferior, porque justamente, como dice Juan aquí, Él desde el principio ya está participando como Dios mismo en la creación. Él es el verbo, Él es la palabra. Decíamos justamente la semana pasada, cuando Dios dijo, hágase la luz, ya estaba Jesús mismo, a través de esa palabra, ejecutando, obrando en la creación. Por eso que vemos aquí que dice que
todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Hay una participación total y completa de la Trinidad. Otra cosa que niegan también algunos sectarios. Dicen que la Trinidad no existe, pero aquí la encontramos nosotros implícita. Está allí. No es necesario escuchar o encontrar en la Biblia la palabra Trinidad para consolidar y afirmar que esto es una doctrina bíblica. Así que por eso es importante conocer bien la palabra del Señor, conocer el contexto, conocer realmente el original con el cual Dios está tratando de dar más luz a nosotros que queremos comprender más de su persona, de su esencia, de su ser, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es importante, amados, escudriñar las Escrituras. No solamente leerla, sino escudriñarla. Es un asunto más profundo, es entrar más a las raíces y también el propósito por el cual Dios nos dio las Escrituras. Entonces, estábamos hablando de estas cosas y descubrimos algunas cosas importantes. Nos dice también, nos habla de la eternidad y nos habla también del propósito. Versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, ese es el propósito del ser humano. Esa es la esencia por la cual Dios creó al ser humano. Es la luz. El Señor quiere que habitemos en la luz, que nosotros podamos tener claridad y entendimiento de lo que Él tiene para nosotros. Pero ahora prevalecen las tinieblas, la oscuridad. Cuando el hombre peca, muere espiritualmente. Eso lo vemos también en el Génesis. El hombre que estaba cubierto de la gloria de Dios, de esa luz resplandeciente, porque fue hecho y creado a su imagen y semejanza, se apagó. Y entonces el hombre se dio cuenta que estuvo desnudo y tuvo que cubrirse. Y es más, se cubrió con hojas de higuera. Es decir, el hombre trata de cubrir su miseria. Y hermanos, en estos tiempos presentes, la situación no ha cambiado. El hombre trata de cubrir su desnudez, su forma de ser, su miseria, su estado espiritual. ¿Cómo? Ya no con hojas de higuera, sino con un hábito, sino con una religiosidad, con una religión. Es el recurso humano tratando de espiritualizar, de cubrir su condición espiritual caída. Pero Dios se ha manifestado en Cristo Jesús y a través de la fe, a través de aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él nos vuelve a ser participantes de su gloria. Una vez más, Dios nos ve a través de Jesucristo y por eso somos justificados, somos reconciliados, somos restaurados. Entonces, por eso es que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, cuando viene Jesús, Él viene a darnos vida y entonces se cumple el propósito de Dios, de ser restaurados y poder experimentar la vida eterna, esa vida con la cual fuimos creados, pero que por causa del pecado, de la desobediencia, se vio abortado ese plan. Pero Dios, en Cristo Jesús, nos da una nueva oportunidad para volver a esa comunión, a esa relación, para que se desarrolle por toda la eternidad conforme a su plan inicial. Dios no ha cambiado su plan. Dios no tenía plan B. Dios sabía todas estas cosas y por eso Jesús tomó esa iniciativa de venir
y habitar entre nosotros, como nos dice también este texto que hemos leído. Entonces nos dice, en Él estaba la vida. La vida eterna, la vida que Dios da a los seres humanos por medio de Jesucristo, como lo dice también en Juan 3:16. ¿No? Más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 3, pero dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la encarnación, el Cristo vaciarse de toda su gloria para venir, como va a decir la misma Escritura también, para venir y humillarse, tomando la condición de hombre, y hasta la muerte y muerte de cruz, una muerte que ninguna persona inocente podía experimentar, pero que Él experimentó por ti y por mí, porque nos ama con amor eterno, y por eso nos ha prolongado su misericordia, nos dice también la Escritura. Entonces, en Él está la vida eterna, la vida que Dios da a los seres humanos por medio de Jesús. La luz, la revelación de la naturaleza y la voluntad perfecta de Dios, que manifiesta a través de Jesucristo. Entonces, por eso, hermanos amados, tenemos nosotros que recibir a Jesús, porque ya la humanidad de por sí, primeramente en el pueblo judío, y luego nosotros también, como gentiles, como no judíos, hemos también dado la espalda a Dios. El apóstol Pablo en Romanos va a decir, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, todos fueron por su propio camino. Y hermanos amados, ¿no es la verdad eso? ¿Cómo estamos viendo la humanidad en este tiempo? Un desastre total, la maldad prolifera, los valores han quedado al margen, hay una naturaleza de pecado que predomina porque el hombre se ha apartado de Dios, le ha dado la espalda a Dios, está viviendo dentro de su propia voluntad, hace lo que no le agrada a Dios, hace lo que no está dentro de su plan y su propósito, porque desconocen el propósito de Dios expresado en su palabra. Siempre hemos dicho que la Biblia es el manual de vida para todo ser humano. Hermanos, no es un manual de religiosidad. Eso es lo que el diablo piensa o quiere hacernos ver. No es así. Es el manual para toda la vida. Es decir, los principios de la palabra son para que se evidencien en nuestra vida. Por eso, cuando una persona ha entregado su vida a Jesús, es limpiado, es transformado. La naturaleza de pecado es neutralizada y por eso el hombre puede vivir en santidad. Por eso somos santos, que significa separados para Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hermanos, es tener la naturaleza de Dios, es hacer lo correcto, es hacer lo que realmente es de bendición, no solamente para nosotros, sino para el mundo entero. Es, hermano, vivir en integridad, es vivir dentro de los valores morales que Dios quiere que nosotros como frutos mostremos en nuestra vida y eso sea transmitido por nuestras generaciones. Entonces, es por eso que vamos a ver que, hermanos, en algunas naciones que el protestantismo, como usted le quiera llamar, se estableció, hubieron y se mantienen hasta ahora algunos principios importantes. Hermanos, vemos que hay ciudades y naciones que se forjaron en estos principios, que viven todavía con rezagos de lo que fue la influencia del cristianismo genuino.
Vemos gente correcta, gente que tiene valores, que tiene principios, ciudades que no, donde usted no encuentra ni un papel en la calle, la gente inclusive va a subir en la actualidad a un metro, a un bus, ¿no? Y no hay quien los controle. No vemos aquí como en la estación de Metropolitano que hay un montón de gente viendo de que las personas no le hagan el avión a la máquina, ¿no? Se salten por encima o pasen por abajo. No, usted ve que las máquinas están ahí, la gente pasa. Y también inclusive hay un carril, por decirlo así, donde si usted no tiene dinero, usted puede pasar y por ahí. Y gente que tiene dinero, que puede pagar el pasaje, no se hacen los vivos, por decirlo así, y pasan por allí, porque hay normas y principios éticos que ya están dentro del chip, por decirlo así, de esas personas. Ahora, no es porque tengan temor a Dios, ojo, sino porque los principios de Dios se han establecido de tal manera que ya son parte de sus hábitos, de su forma de ser. Pero también ellos necesitan de Dios, porque en otras cosas sí no están andando correctamente. Se legalizan las drogas, de repente en esos países supuestamente desarrollados se permiten otras cosas. Se permite el matrimonio igualitario, se permite, hermanos, las drogas, se permite algunas cosas que aún dentro de los principios de Dios se considera como pecado. Y necesitan ellos también conocer de Dios. Entonces, vemos nosotros que aquí Dios está hablando del propósito de Cristo Jesús. Y también este evangelio habla de las señales. Estas señales, estos milagros de Jesús revelan la naturaleza de Dios. Por eso Él va a decir, cuando hay controversia, cuando hay enfrentamiento con los religiosos, increíble, se supone que los religiosos debían tener revelación para conocer, identificar que Él era Dios, que Él era el Mesías. Ellos eran los primeros que desde el principio hasta el fin de su ministerio, hermanos, le causaron problemas. Y la verdad es que esa situación no ha cambiado. Hermanos, nosotros compartimos lo que dice la palabra de Dios y siempre le decimos a la gente que no basta con creer en Cristo, sino también hay que creerle a Cristo. Hay que creerle a Dios, lo que dice su palabra. Y entonces yo también creo en Dios. Yo también creo en ese Dios que tú me estás hablando. Pero, sin embargo, viven divorciados de lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando les decimos, pero la palabra de Dios dice tal o cual cosa, y eso es lo que tú estás practicando, eso es lo que tú estás haciendo. Entonces, si tú te dices, ser cristiano, ser un hijo de Dios, entonces, ¿por qué no vives en línea con la revelación, con lo que Dios te está indicando en su palabra? Y entonces es allí donde viene la controversia. Es ahí donde vienen los choques, vienen los enfrentamientos. ¿Por qué? Porque, hermanos, no es un asunto de religión, sino un asunto de relación. Cuando tú tienes una relación estrecha, real con el Señor, como Él mismo nos va a expresar aquí en este evangelio, pero mucho más adelante, va a decirnos que el Espíritu Santo nos revela y nos guía a toda la verdad. Y toda la verdad es justamente la palabra de Dios. Entonces, como estas personas son religiosas, pero no han experimentado el nuevo nacimiento, y por lo tanto, al no experimentar el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo de Dios no viene a morar en ellos, no viene a habitar en ellos para transformar su vida por medio de la renovación del entendimiento a través de la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Entonces ignoran la perfecta voluntad de Dios y piensan
que uno está yendo en contra de ellos y de una manera agresiva, ¿no? Pero no es así. Es simplemente que estamos diciendo las cosas como son. Estamos hablando de lo que Dios dice en su palabra. No lo que a mí me parece, no lo que dice mi religión, como ellos dicen, sino lo que dice Dios en su palabra. Y hermanos, la Biblia es la norma, es la regla de vida, es la revelación de Dios. Y muchos de ellos tienen una Biblia también. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que su mente y su corazón está entenebrecido, está todavía velado. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Nos va a decir a nosotros, ¿no?, de que está la mente de las personas entenebrecida para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros compartamos el mensaje y también nosotros les digamos a estas personas que tienen que tener esa relación con el Señor, que tienen que entregarle sus vidas a Cristo para que ese velo sea arrancado, para que ese velo sea quitado. Entonces, por eso, amados de Dios, tenemos que compartir y tenemos que nosotros declarar estas cosas. Ahora, es por eso importante de que siempre estemos nosotros compenetrados de la palabra de Dios y con una Biblia en la mano o con la propia Biblia de ellos. Una de las cosas que hacía mi madre en vida era que ella tenía una Biblia, ¿no?, de la Sociedad Bíblica Paulina, de la Sociedad Bíblica, una edición paulina, que es la que normalmente usan los católicos, y ella marcaba los versos bíblicos que hablaban justamente de estas cosas, y con esa misma Biblia les compartía. Por eso es importante, amados hermanos, estar siempre preparados, como dice el apóstol Pedro, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, es decir, con respeto. Porque, hermanos, podemos ganar una discusión, pero podemos perder una vida. No se trata de ganar una discusión, se trata de nosotros ser instrumentos para que esa persona pueda tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Entonces, por eso es importante estar siempre, ser un hombre y una mujer de la palabra. Y dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Decíamos, hermanos, que esto nos podía y nos debe dar a nosotros un gozo y una alegría, porque estamos viendo, o decíamos la semana pasada, de que los significados, la aplicación, según el original griego que decíamos o estábamos analizando, era de que las tinieblas no tienen control sobre ella. Hermanos, las tinieblas no pueden controlar, no pueden limitar el propósito de Dios. La luz prevalece. Más bien las tinieblas se manifiestan por la ausencia de la luz. Pero cuando tú y yo resplandecemos, cuando tú y yo cumplimos con el propósito de Dios, somos vencedores. Por eso la Biblia dice de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia es el agente de Dios para este tiempo, para dar testimonio. Hermanos, somos la sal y la luz de esta tierra. Por eso tú tienes que resplandecer, tú tienes que testificar. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. La luz no ha sido revelada para ponerla debajo de una caja, sino para alumbrar a todos. Tú tienes que alumbrar
Tienes que ser lleno, tienes que ser llena del Espíritu Santo. Tienes que ser ese agente que evita que haya corrupción en la tierra. Tú tienes que ser sal y luz. Por eso dice que las tinieblas no tienen control sobre ella. Y por eso el diablo está desesperado. Hermanos, lo que más le teme el diablo es a un cristiano lleno del Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser llenos de la presencia de Dios. Otra cosa es que nos decía es que las tinieblas no le entienden. Es decir, hermanos, Dios de alguna manera, al ejecutar su plan, al llevar a cabo su propósito, hace que el diablo y los demonios estén como locos. No pueden entender, no pueden predecir lo que va a suceder. El diablo tiene conocimiento, pero no es omnisciente. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros tengamos esa relación íntima con el Señor, porque Él nos va a revelar por su Espíritu, nos va a guiar toda verdad, nos va a revelar aún antes que vengan las cosas, aún antes de que el diablo haga alguna artimaña, alguna cosa, ya Dios nos ha dado la solución. Y por eso que el diablo está como que desesperado, está loco, no entiende. Y esa es una ventaja para nosotros, que nuestro Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, nos lo revele por su Espíritu, ¿no? Es decir, no puede percibir, no puede lograr o asir con la mente. Es decir, no puede entender. El diablo está confundido. Tanto así, hermanos, que lo vemos en la Escritura, que el diablo pensó de que iba a truncar el plan de Dios matando al Señor Jesucristo, usando a estas personas, a los fariseos, a los romanos, para llevar a Jesús a la cruz, cuando esa fue más bien el golpe decisivo para él, porque él tenía que resucitar, porque era inocente, se imputó el pecado. Dios es tremendamente maravilloso. El enemigo no puede prevalecer. Y tercero, no puede apagar, extinguir, ¿no?, la luz sofocándola. Es decir, las tinieblas nunca podrán extinguir la luz. Pero por eso el enemigo está dando manotazos de ahogado, buscando, hermano, la forma, la manera de llevarse la mayor cantidad de gente al infierno. No puede con aquel que es el Dios Todopoderoso, pero quiere arrastrar a aquellos que son su imagen y semejanza en mayor número. Sabe que es una batalla perdida, pero aún así es tan corrupto, tan malo, que lo que quiere es arrastrar a la mayor cantidad de hombres y mujeres que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios a esa eternidad sin Dios. Por eso la iglesia tiene que levantarse. Por eso, hermanos, tenemos que conocer más de la palabra y predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Por eso tenemos que ser cristianos llenos del Espíritu Santo, para dar buen testimonio, para que, hermanos, la gente crea, vea a Cristo en nosotros, reflejemos a Cristo. Un cristiano que no es lleno del Espíritu Santo es una vergüenza para el nombre de Jesús. Y es un mal testimonio, es tropiezo. Y el Señor dijo, ¡ay de los tropiezos! Podríamos decir mucho más de estas cosas, pero tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar y terminar esta porción del pasaje que estamos nosotros desarrollando. Las tinieblas. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron. Gloria a Dios, que no prevalecen ni van a prevalecer. Pero entendamos también las tinieblas. Hermano, las tinieblas es este reino en el cual mora Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Él ha creado este sistema para arrastrar la mayor cantidad de personas al infierno, para que vivan apartadas de Dios por la eternidad. ¿Y cómo se genera? ¿Cómo empieza?
por el asunto del pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, es separación. Y en este caso, separación eterna. Vivir por la eternidad en ese reino de las tinieblas. Pero qué glorioso es saber de que las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hermanos, Dios va a intervenir en este tiempo. Dios se va a manifestar. La Biblia nos dice que Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne. ¿Por qué? Por su infinita misericordia. Y hermanos, nosotros, los creyentes, no somos la excepción. Tenemos que ser honestos y ver de que la iglesia no es lo que realmente Dios anhela ver en este tiempo. Hermanos, el modelo lo encontramos en el libro de los Hechos. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que da testimonio, una iglesia que tiene favor con el pueblo, una iglesia que tiene en común todas las cosas, una iglesia que es desprendida, es una iglesia que es generosa, porque sabe que todo lo que ellos hacen es para establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Hermanos, y eso no lo estamos viendo en este tiempo, sino todo lo contrario. Vemos avaricia, vemos codicia, vemos hombres supuestamente siervos de Dios, ministros del Evangelio, que hacen negocio, que hacen usura, que hacen, hermanos, todo lo contrario de lo que Dios nos muestra en su palabra. Y ellos tendrán su parte, porque el Señor dice que al que más se le dio, más le va a demandar. Por eso es importante vivir sometidos a la perfecta voluntad de Dios, rendidos a la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, mientras uno más grande supuestamente es, tiene que ser como el modelo que Jesús nos deja. Él lavó los pies de sus discípulos. Es decir, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él no va a decir que aquel que quiera conservar su vida la perderá, y aquel que la rinda, la ponga en la mano de Dios, la hallará. Porque, hermanos, su propósito, el propósito de Dios es que nosotros glorifiquemos su nombre, para gloria suya. Él nos ha creado. Tenemos que ser parte de esa luz que alumbra en medio de las tinieblas. Entonces, por eso, mientras nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, estemos llenos del aceite de Dios, como esas lámparas antiguas que ardían con aceite, el aceite era el combustible. Hermanos, mientras más de la presencia de Dios tengamos, vamos a poder alumbrar, vamos a poder resplandecer como Dios quiere, y vamos a dar un testimonio glorioso de Jesucristo. Y luego nos va a decir del versículo 6 al 8 el testimonio de Juan, que también tiene que ver mucho con nosotros. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que se diese testimonio de la luz. Aquí nos habla de el llamado, del propósito, hermanos, de Juan. Entonces, vamos a ver de que aquí Jesús está viniendo en su primera venida para dar testimonio, para dar a conocer al Padre, para dar a conocerse como Dios mismo, como el camino, la verdad y la vida, como nos va a decir en Juan 14. Entonces, dice que Él envió a Juan. Hermanos, estamos hablando de la primera venida. Jesús vino, se encarnó, murió en la cruz por ti y por mí, para poder tener ahora acceso nuevamente a la presencia del Padre, tener esta relación con Él. No religión, sino relación. Ahora, han pasado muchos acontecimientos, han pasado más de 2000 años o cerca de 2000 años de este acontecimiento, de la encarnación
de Cristo Jesús, del testimonio y de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Y hermanos, Jesús viene por segunda vez, pero ya no viene para nacer en un pesebre como un niño, sino que viene primeramente, en una primera etapa, como nos dice Tesalonicenses, por los suyos, por su iglesia, por aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. En las nubes dice que vendrá por ellos, porque va a haber un tiempo de juicio, va a haber un tiempo de tribulación, cual no ha habido hasta ahora en la tierra, como el mismo Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 24. ¿Y quiénes se van a quedar? Aquellos que rechazaron el mensaje de salvación, aquellos que le dijeron no a Jesucristo, o aquellos que le dijeron sí, pero no vivieron en línea con esta palabra. Porque el Señor va a decir, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es su voluntad, lo que nos revela su palabra. Porque hermanos, muchos supuestamente cristianos se quedarán, que empezaron bien, pero en el camino se desviaron. En el camino perdieron la brújula y van a necesitar ser ajustados, ser hermanos alineados con esta perfecta voluntad del Padre. Por eso es importante que todo creyente ande de manera correcta, de la manera que Dios ha establecido en su palabra. Y con mucho temor y temblor vemos de que no está sucediendo eso. Por eso Dios en su misericordia va a tener que derramar de su espíritu para que la iglesia que tenemos ahora pueda, hermanos, tener la oportunidad de volver a Dios y de esa manera estar aptos para ser llevados en las nubes en esa primera etapa de la venida del Señor. Porque en la segunda etapa Él vendrá, pero ya con sus santos, los cuales somos su iglesia, y vendrán para redimir y cumplir las promesas de redención, de salvación para su pueblo Israel. Por eso necesitamos conocer las Escrituras, estudiar la doctrina, escudriñar de tapa a tapa lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, por eso, hermanos, es importante. Ahora, nosotros sabemos que Jesús viene por segunda vez. ¿Y quiénes son los que tienen que cumplir esa función ahora profética? ¿Quiénes son los que tienen que anunciar su venida? Pues nosotros, la iglesia. Y vemos las características de Juan. Juan era un hombre, como nos dice Lucas, que fue engendrado por un milagro. Hermanos, nosotros hemos sido engendrados por un milagro de Dios, por esa salvación, por esa gracia inmerecida que nos ha sido extendida a nosotros. Nosotros no merecíamos ser salvos, pero Dios en su gracia nos ha dado la oportunidad de conocerle, pero con un propósito, de que ahora nosotros anunciemos. Dice el apóstol Pedro que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, no es para quedarnos sentaditos esperando que Cristo venga. Tenemos que trabajar, tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque el tiempo es corto. Hermanos, es como lo hizo Juan el Bautista. Fue engendrado por un milagro. Nosotros también hemos sido engendrados. Somos hijos de Dios por la misma obra y gracia del Espíritu Santo que nos tocó, que nos redarguyó de pecado, nos convenció, y nosotros nos vimos en la necesidad de tener que aceptar a Jesús, porque sabíamos que estábamos apartados por la eternidad de Dios. Fue un acto milagroso, un acto de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero ahora nosotros, por amor a esa gracia y esa misericordia, tenemos que devolverle, por decir así, el favor, alcanzando, siendo portavoces para que otras personas que viven en la condición en que nosotros antes nos encontrábamos,
que estábamos muertos en nuestros pecados, al igual que ellos en la actualidad, puedan tener la oportunidad de conocer a Dios realmente. Entonces, dice que este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pues esa misma función es la función tuya y mía, si hemos sido salvos, si somos ahora hijos e hijas de Dios. 8, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Hermanos, tenemos que dar testimonio de Cristo. Tenemos que ser hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de la palabra, hombres y mujeres del Espíritu, hombres y mujeres que creen todo lo que Dios dice en su palabra para poder movernos en esa dimensión espiritual. Hermanos, lo normal para ti y para mí debe ser movernos en el plano sobrenatural, en ese fluir del Espíritu Santo, porque Dios confirma su palabra a través de esos dones y a través del carácter que Dios ha forjado en nosotros, dándonos los frutos del Espíritu Santo. Porque podemos tener dones, sí, Dios puede hacer milagros, señales a través de nosotros, pero también tenemos que mostrar los frutos, evidencias de una vida transformada. Porque, hermanos, los dones y el llamamiento son irrevocables, pero el carácter, los frutos, tienen que ser forjados por esa relación con el Espíritu Santo, transformando nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar. No es fácil porque esta carne todavía está viva, todavía tiene poder. Pero gracias a Dios que Él nos da la clave. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Así que, ¿cuál es la clave? Ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, sometidos total y completamente. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, él no va a decir con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, mi carne está ahí en la cruz todavía y ahí va a tener que estar siempre. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, es decir, en lo que le resta de vida en este mundo carnal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, vivir sujeto a la presencia, al poder, a la persona del Espíritu Santo. Hermanos amados, y luego nos va a decir aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, nos está diciendo que esta luz verdadera, hermanos queridos, esta es la persona de Cristo Jesús. Él es la luz verdadera. Algunos dirán, todas las religiones nos conducen a Dios. Y como que esa religión, cada religión es una luz. Pero aquí lo que está diciendo Juan es tremendo. La luz, no dice una luz más, un camino más para acercarnos a Dios. Dice, la luz verdadera. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad absoluta, te guste o no, hermano. Lo siento, es lo que Dios dice, es lo que Dios declara. Yo soy la luz. Luego va a decir, también desarrollando ese tema, y que lo vamos a ver más adelante en este mismo Evangelio de Juan, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que alumbra a todo hombre. Entonces, Él ha venido para alumbrar, para dar luz, para dar revelación, para dar el propósito real y verdadero para el cual todo hombre ha sido creado, todo ser humano ha sido creado. Venía a este mundo, vino a este mundo y Él sigue alumbrando y quiere seguir alumbrando a través del testimonio de su iglesia. Por eso la importancia
de estas características que solamente se dan cuando un cristiano está rendido total y completamente al propósito de Dios, que sabe que ha sido creado y ha sido salvado para ser un instrumento en la mano de Dios para alcanzar a los perdidos. Dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, como hemos visto en los primeros versículos de este evangelio. Dice, pero el mundo no le conoció. Hermanos, está hablando de conocer. Y la palabra conocer en la Biblia habla de intimidad. Es como la intimidad que tiene un esposo con una esposa. Por eso que la Biblia nos dice que Jesús es el esposo y la iglesia, los redimidos realmente por él, los que han aceptado a Jesús como su Salvador, son su novia. Y dice, y el mundo no le conoció. Hermanos, no solamente es un conocimiento mental, intelectual, como mucha gente tiene, dice, sí, yo creo en Dios, sino que la palabra conocer significa intimidar. Por eso que en los otros evangelios, cuando nos dice que María engendró por obra y gracia del Espíritu Santo a Jesús, y nos dice que José no le conoció hasta después que dio a luz su hijo primogénito. ¿Cómo es eso que no le conoció? ¿No eran marido y mujer ya? No se trata entonces de una palabra de conocimiento intelectual o conocimiento relacional, sino un conocimiento de intimidad. Porque luego vamos a ver también en los evangelios de que María tuvo más hijos. No es María la santa y siempre virgen, como dice una doctrina que no viene de Dios realmente. Entonces, amados hermanos, no estamos hablando de ninguna herejía, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dice que no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esa palabra conocer habla de intimar, de fusionarse en uno. Y eso es lo que no sucedió. Porque, hermanos, a Jesús lo rechazaron. Como nos rechazan a ti y a mí, que realmente quizás estamos siendo hijos genuinos de Dios y estamos dando testimonio de la verdad, predicando el Evangelio de Cristo tal como Él lo estableció en su palabra. No estamos tratando de seducir a la gente con conocimiento humano, ¿no? Con una palabra de aliento, nada más. No, hermano, no somos coaching. Aunque hay coachings que sirven para otras cosas y hay inclusive cristianos, no estamos criticando eso. Es decir, no estamos dando una palabra de aliento solamente, una palabra positiva, no para que te levantes, no. Estamos hablando la palabra de Dios, la palabra que puede sustentarte. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Una palabra puede sustentarte por la eternidad. Si tú la crees y tú la aplicas en tu vida. Por eso Dios nos dio su palabra. Tenemos, hermanos, la solución a todos nuestros problemas en esta bendita palabra. Ya lo hemos dicho muchas veces, si necesitas sanidad, Dios te da una palabra de sanidad. Si necesitas provisión, Él dice, yo soy Jehová Jireh, tu proveedor, tu sustentador. Yo soy quien pelea por tus batallas. Entonces, ya no vamos a redundar en ello, pero dice, pero el mundo no le conoció, es decir, no llegaron a tener esa intimidad. Y eso es lo que predicamos, que tú tienes que tener esa intimidad con Dios, esa relación con Dios, no religión, sino relación. Y eso empieza cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, como lo vamos a ver en los versículos siguientes. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuál era lo suyo? Vino justamente para cumplir con el propósito para el cual Él fue enviado, para dar a conocer al Padre y para redimir, salvar a la humanidad. Pero dice, y los suyos
no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Primeramente los judíos, porque fue el pueblo al cual Dios se reveló, para que luego a través de los judíos Dios fuera conocido en todas las naciones. Él tenía que escoger a alguien primero. Escogió al pueblo judío. Pudo haber escogido al Perú, a la China, a Rusia, pero le plació hacerlo con el pueblo judío. Y dice que vino a ellos, pero los suyos no le recibieron. Puede hablar de la nacionalidad, el origen del pueblo judío, del cual también nació Jesús, pero también podemos hablar, hermano, de la naturaleza humana, porque todo le pertenece a Dios. Dios creó al hombre, es propiedad suya. Él vino también por nosotros, por aquellos que no éramos judíos. Por eso que también luego, ya en el libro de los Hechos, levanta un apostolado en Pablo para dar testimonio a los gentiles, es decir, a los no judíos. ¿Para qué? Para que el evangelio sea predicado en todas las naciones del mundo y todos sean salvos, todos tengan esa relación con Dios. Pero nosotros también, por decirlo de alguna manera, no le hemos recibido. Hermanos, hay cientos, miles, millones de personas que todavía están destinados a una eternidad sin Dios. Primeramente, porque han rechazado al Señor Jesús, han abrazado una religión, una doctrina que no es la real, y están aún viviendo en sus delitos y pecados, porque lo único que quita el pecado del mundo es la sangre preciosa de Jesús, que se hace efectiva cuando uno le recibe como su Señor y Salvador. En ese momento nuestros pecados son limpiados, son arrancados, nuestra naturaleza de pecado es neutralizada y nosotros venimos a ser templos de Dios, templos del Espíritu Santo, donde Dios viene a habitar en nosotros. Y es ahí donde nos ayuda a neutralizar esta naturaleza pecaminosa y tenemos la posibilidad de vivir en santidad, de ser instrumentos de Dios, de glorificar el nombre de Jesús todos los días de nuestra vida. Dice, y los suyos no le recibieron. Pero miren lo que dice, versículo 12. Y esta es clave. Todo creyente tiene que aprenderlo de memoria, tiene que usarlo para testificar. Porque mucha gente piensa de que te vuelves cristiano a través de un acto bautismal, cuando de niño te echan un poquito de agua en la cabeza. Hermanos, hasta los más grandes terroristas fueron bautizados. Sin embargo, eso no les quitó una naturaleza de pecado. Igualmente, se convirtieron en genocidas. También muchos presidentes, hablando de nuestra realidad, fueron bautizados. ¿Y ahora están dónde? En la cárcel, por corruptos, por ladrones, por avaros. Entonces, no funciona eso. Es una mentira del diablo. No es bíblico. ¿Me entiende? Dice, y los suyos no les recibieron. Pero dice el 12, mas a todos, escuche bien, los que le recibieron. ¿Cuál es lo primero? ¿Qué es lo que hay que hacer con la persona de Cristo? Recibirle. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando suceden estas cosas, uno realmente se convierte genuinamente en un hijo, en una hija de Dios. Este es el conducto regular, recibirle. Y al recibirle, nosotros tenemos la capacidad de creer, pero de la manera bíblica. El diablo hace todo al revés. Primero hay que creer, ¿no? Y punto. No es así. No es así. Y ahora, el creer implica más que un asentimiento mental. El creer implica actuar. Pablo va a decir en Romanos 10, creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Perdón, en otra parte de la Escritura. Dice, creí por lo cual hablé. También lo cita eso en el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que creer para poder declarar. Tiene que haber una transformación en nuestro corazón para poder tener la convicción de afirmarlo luego con nuestra boca. Entonces,
dice que creer es el acto inicial que nos lleva a nosotros a actuar luego. Entonces, es creerle a Dios por eso, creer lo que Él dice en su palabra para luego obedecer todo lo que Él dice en su palabra. No se puede hacer una cosa sin la otra. Y dice que luego viene el producto, viene ya el efecto de ese acto. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo aclara específicamente, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, hermanos, no es hereditario. La fe no es hereditaria. Cada ser humano tiene que tomar su decisión personal. Mis hijos no son cristianos porque yo sea un cristiano genuino, verdadero. No es heredero. Ellos tienen una naturaleza de pecado. Ellos también han desobedecido y tienen que tomar la decisión. Tienen que reconocer que pecaron y tienen que tomar la decisión. No porque yo soy el pastor, ya ellos por inercia se convierten en hijos de Dios. Ellos han tenido que tomar su decisión y gracias a Dios que lo hicieron en su tiempo. Y ahora están batallando como todos nosotros con esta naturaleza para agradar a Dios. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Es decir, yo no te puedo a ti decir de que tú eres un hijo de Dios porque declarándolo, ni haciendo ningún ritual, ni haciendo ningún tipo de ceremonia. Es decir, hermano, ni bautizándote en una iglesia cristiana verdadera. Tú tienes que asumir tu condición y vivir, caminar, hacer la voluntad de Dios. No es por mi voluntad, no es porque yo lo declare, no es porque yo te bautice, ni el cura te bautice, ni el sacerdote, ningún líder religioso. Es porque Dios mismo, al ver tu corazón, al ver que sinceramente tú has recibido a Jesús, Él te hace un hijo, una hija suyo, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién es el que te nombra realmente como su hijo? Es Dios mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú naces espiritualmente, es decir, experimentas ese milagro de haber sido engendrado por el Espíritu Santo, de haber experimentado el nuevo nacimiento del Espíritu, ¿no? Porque es un nacimiento espiritual. Y Dios lo ve, entonces dice, ahora tú eres un hijo, una hija mía. Ahora tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así como tu padre te registra en la municipalidad, pues Dios te registra en los cielos. Cuando tú realmente te conviertes en un hijo o una hija de Dios, porque Dios no ve la apariencia, ve el corazón, ve que tú genuinamente te has arrepentido de tus pecados y le has entregado tu vida para que a partir de hoy Él sea tu Señor y tu Salvador. Y tú, con la ayuda de Él, perseveres hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, nos dice aquí cuál es el proceso, cuál es el conducto regular, qué es lo que Dios ha establecido. Hermano, y lo que Dios establece es porque Él quiere que así sea. No hay atajos. No es que no, yo creo en Dios para mi manera. No, papá. Es conforme al propósito de Dios. Él tiene toda potestad. Él tiene todo el derecho de imponer reglas y normas. Y tú y yo tenemos que cumplirlas. No hay otro camino. Hay un solo camino. Y ese camino es Jesús. Pero vamos avanzando, ya nos pasó la hora. Dice, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que Él habitó entre nosotros. Esa palabra habitó significa en el griego que Él vino a vivir en una tienda. Es decir, esta tienda era su cuerpo, este cuerpo que heredó de María,
Pero el Espíritu, Él fue engendrado del Padre. Por eso Él era verdadero Dios y 100% Dios y 100% hombre. Entonces Él vino a tabernaculizar. Era como la fiesta de los tabernáculos. Ellos hacían cabañas y ahí habitaban. Hermanos, y aquí lo que está diciendo es el mismo término que se dio en el Antiguo Testamento. Ellos hicieron el tabernáculo. Y ahí habitaba la presencia de Dios. Ahí venía la Shekinah, la gloria de Dios. Es ahí donde Él se revelaba. Pues Jesús vino a habitar en ese cuerpo humano, en ese cuerpo profetizado en los Salmos. Prepárame cuerpo, dice, como lo cita también el libro de Hebreos. Y Él vino a habitar como en un tabernáculo en este cuerpo momentáneamente. Y dice que ahí es donde Él se vino a manifestar. Dice, y el verbo se fue hecho carne. Ahí la palabra carne es en el griego la palabra sarx, que habla de carne realmente. Habla del énfasis de la verdadera y completa naturaleza humana de Jesús. Por eso Él fue 100% hombre y 100% Dios. Por la naturaleza humana que heredó de María y por la naturaleza espiritual, porque fue engendrado por el Padre, por obra del Espíritu Santo. Es un misterio, es una revelación gloriosa. Pero eso fue lo que Jesús hizo, vino a habitar. Entonces, eso nos hace recordar el tabernáculo de reunión, ¿no? Y el templo, donde la gloria de Dios habitaba en medio de los israelitas. Entonces, la gloria de Dios, por eso dice, entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Por qué? Porque las obras, los milagros, las señales, como va a decir Juan, que Él hizo, dieron testimonio. Él mismo decía, si no me creen en mí, porque tenía oposición de los religiosos, otra vez los religiosos, ¿no? Crean en las obras que dan testimonio, que dan evidencia que esto es de Dios. Hermanos amados, y lo mismo tiene que suceder con nosotros como iglesia. Tenemos que tener el carácter de Cristo y tenemos que evidenciar que la gloria de Dios también está fluyendo en nosotros. Hermanos, por eso no basta con los dones. Tenemos que tener el carácter transformado, tener los frutos del Espíritu Santo. Sí, que haya señales, evidencias del poder de Dios, pero que también hay un carácter que refleja la persona, la obra de Cristo en nosotros. Que aún a pesar de estar en la carne, demos gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y Juan dio testimonio de Él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan está diciendo, no, yo soy el instrumento, yo soy el portavoz, yo soy el heraldo. Y Pablo va a decir que nosotros como iglesia también somos heraldos, pero que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque podemos ser eliminados si no estamos andando correctamente dentro del propósito de Dios. Y dice luego, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hermanos, Jesús es nuestro canal, nuestro sustento. Es aquel que es la fuente de toda gracia. Todo lo que tú necesitas se encuentra en Él. La Biblia dice que en Él habita toda la plenitud. Así que de Él tenemos que recibir, a Él tenemos que acudir. Él es el que tiene la situación, la respuesta a todos tus problemas y situaciones. Hemos dicho, Él es tu sanador, Él es tu fortaleza, Él es tu escudo, Él es tu proveedor. Él es el que quiere
manifestarse en tu vida. Quizás tú estás enfermo, quizás tú estás pasando una necesidad. Jesús quiere que a través de esa relación que tú tengas con Él, manifestarse y que su gloria se manifieste en tu vida. Hermanos, dice, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Su multiforme gracia quiere estar disponible para ti. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley cumplió su propósito de revelar y hacernos ver en nuestra naturaleza que nosotros somos incapaces de agradar a Dios. Por eso la religión nos salva. Por eso necesitamos de la gracia de Dios. Por eso Jesús no vino a establecer una religión, sino para dar a conocer al Padre, para tener una relación. Y dice, a Dios nadie le vio jamás. Si el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino para dar a conocer al Padre. Y tú tienes que tener esa relación con Él para poder conocer al Padre. No hay otro camino, no hay otro plan, otro propósito. Hermano, tú necesitas de Jesús. Tú necesitas abrirle tu corazón. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta naturaleza quiere destruirnos, quiere apartarnos de Dios. Pero Dios hoy te da la oportunidad de que tú puedas entregarle tu vida. A lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Pero Dios quiere que tú le conozcas. Por eso, en esta tarde ya, te animamos y te exhortamos a que tú le abras tu corazón, que reconozcas tu condición espiritual. Yo te hago una pregunta, si tú partieras en este día, ¿estás seguro? ¿Estás completamente convencido? ¿Tienes la convicción plena de que entrarías al reino de Dios? ¿Que el Señor te dejaría entrar a su reino? Y si tú crees, ¿en qué te basas? Hemos dicho que Dios pone una condición, no pone varias. ¿En qué te sustentarías tú? ¿En qué te apoyarías? ¿En tus buenas obras? ¿En que no le has hecho mal a nadie? ¿En que has procurado hacer lo bueno? Bueno, ahí está el error. Has procurado, pero no lo has alcanzado. Y Dios estableció un solo principio. Lo hemos leído. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Has cumplido tú con ese requisito? Si dices que sí, porque algunos dicen que sí, tu vida tiene que haber evidenciado un cambio. Tú mismo debes haberte dado cuenta de que tu vida ya no era lo mismo antes y ahora. Siempre Dios genera un cambio, porque el nuevo nacimiento trae cambios. Y si no es así, es simplemente una idea, pero no es un hecho real. Y Dios quiere que hoy día eso sea una realidad. Él nos dice en su palabra, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Dios te extiende la invitación en esta mañana, en esta tarde. Tienes que cumplir con lo que Dios establece en su palabra para que eso sea una realidad. Y si tú quieres hacerlo, es simple, pero también es cosa de valientes. Hay que reconocer. Y es simple porque no tienes que hacer nada más que abrirle tu corazón y reconocer que has fallado, que has pecado, que no has estado viviendo conforme a su propósito. No has estado viviendo en cualquier otra cosa o en algo, en algunos principios de la palabra de Dios, pero, hermanos, hay mucha gente que hace cosas que dice la Biblia, pero no deja ciertas cosas que sí
son importantes dejar. La idolatría, la fornicación, el adulterio, la mentira. Todo eso es pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Del pecado, no dice pecados. Es decir, tú puedes estar fallando en uno y te haces culpable de todos. Eso también lo dice la Biblia. Así que Dios a través de estas cosas trata de encasillarte, pero para tu bien. Para que tú, hermano, amigo, no tengas otra alternativa que rendirte a Él, pero para tu bien, porque Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Dice que Él no vino para que el mundo perezca, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que en esta tarde, ábrele tu corazón al Señor. A través de una oración sincera, dile al Señor que tú quieres recibirle en tu corazón como tu Señor y Salvador. Cierra tus ojos por un instante, ora sinceramente y dile al Señor, voy a tratar de tomar estas palabras como si fueran tuyas y dile en esta tarde, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados y nombra ahí cada pecado, si es posible. Dile, Señor, perdóname por esto, por lo otro. Díselo de todo corazón. Dile, estoy dispuesto a abandonar el pecado, esta forma de vida que he tenido hasta ahora. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados, ocupando el lugar que a mí me correspondía en la cruz. Y eres mi único Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy, 13 de octubre del 2024, te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú lo hiciste sinceramente, Dios lo ve, lo entiende, y hoy tú te conviertes en un verdadero hijo e hija de Dios. Tu nombre, como lo dice la Escritura, es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y no irás a condenación, mas has pasado de muerte a vida espiritual. Y hoy, si tú partieras, te vas a ir a la presencia de Dios, porque esa es su promesa. No te lo estoy prometiendo yo, es la promesa fiel de Dios para tu vida por haber cumplido con este requisito. Y si tienes alguna enfermedad, el Señor en esta hora también te sana, te libera, te restaura, hace nuevas todas las cosas. Dice Él, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gracias a Dios por tu tiempo, gracias a Dios por habernos acompañado hasta esta hora. Bendecimos tu vida, bendecimos tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu emprendimiento, todo lo que Dios ha puesto en tu mano. Que la presencia de Dios sea ayudándote. Y amigo, queremos ayudarte a conocer más de Dios. Escríbenos. Queremos darte algunos recursos para que tú puedas relacionarte mejor con Dios y dependas única y exclusivamente de Él. Así que también te invitamos a estar con nosotros los días miércoles, 7:30 de la noche. Es el tiempo en que estamos orando e intercediendo por cualquier petición que tú tengas y por nuestro país, por el mundo entero. Así que puedes acompañarnos también los días miércoles, 7:30 de la noche por este mismo medio. Y como hoy, domingos, 11 de la mañana, para recibir el mensaje de edificación y de salvación. Algo más, algo final, queremos pedirte que tú seas parte también de nosotros, que nos ayudes
a compartir este mensaje con otras personas que no conocen al Señor y puedan tener la oportunidad de conocerle. Compártelo con tus contactos. Previamente ora. Dile, Señor, toca el corazón de mi familia, de mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis contactos. Y Señor, que no solamente le den un like a este mensaje, sino que lo escuchen todo y puedan tener la oportunidad de conocerte personalmente. Ora y comparte. Y Dios va a hacer un milagro en la vida de esas personas. Así que, gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición. Y una vez más, bendecimos tu vida y recuerda, el Señor Jesucristo viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.